Dios les bendiga, queridos hermanos, muy buenas noches o buenas tardes. Qué bueno es poder reencontrarnos una vez más a través de este medio, ¿verdad? Poder bendecir sus vidas y poder también compartir la palabra del Señor en esta tarde. Amén. Y un segundo día en la cual estamos para poder seguir con este tiempo de devocionales, de poder también conocer un poquito más de lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Hoy, como el tema principal es celebrando en familia y estamos en casa, hoy día vamos a hablar sobre la señal de su venida gloriosa, las plagas o epidemias. Así que vamos a empezar esta reunión en su casa, nosotros acá, con una oración. Amén. Amén. Qué bueno eres Dios al permitirnos nuevamente, Señor, el poder comunicarnos, el poder presentarnos, Señor, delante de ti, bendito Padre, sabiendo, Señor, que usted aprueba lo que estamos haciendo, Señor, porque es beneficioso para cada uno de nosotros, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que nos redarguye, sea el que nos guíe, sea el que nos enseñe, Señor, sea el que nos haga ver el porqué de estos tiempos, Señor, y el porqué, Señor, usted permite estos tiempos, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano, por cada familia reunida en su casa, Señor, por cada uno de ellos, Señor, sabiendo, Señor, que todos están bien, bendito Padre. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Y ahí en sus casas, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir primeramente al Evangelio de Mateo. Amén. Mateo capítulo 24. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor en esta noche. En Mateo capítulo 24, del verso 1 al 28. 24 del 1 al 28. Amén, del 1 al 28. La palabra del Señor dice así. Jesús salió del templo y ya se iba cuando sus discípulos se acercaron para mostrarle los edificios del templo. Él les dijo: ¿ven todo esto? De cierto les digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra, todo será derribado. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto, y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús le respondió: cuídense de que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerra, pero no se angustien, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán y unos a otros se traicionarán y odiarán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando en el lugar santo vean la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje para llevarse algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Pero ay de las que en esos días están embarazadas o amamantando. Pídanle a Dios que no tengan que huir en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá una gran tribulación, que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero serán acortados por causa de los escogidos. Así que si alguien les dice: miren, aquí está el Cristo, o miren, ahí está,
no lo crean, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que, de ser posible, engañarán incluso a los elegidos. Ya los he prevenido de todo. Así que les dicen: miren, está en el desierto, no vayan. O si les dicen: miren, está en los aposentos, no lo crean. Porque la venida del Hijo del Hombre será como el relámpago que sale del oriente y puede verse hasta el occidente. Porque los buitres se juntan donde está el cadáver. Amén. Amén. Y en estos tiempos hemos escuchado o hemos visto diferentes personajes llamados apóstoles, profetas, otros nombres que se colocan en sí, y que muchas veces tratan de ir más allá de lo que el Evangelio nos dice. Y Jesús es claro cuando nos habla en el verso se me fue. Lo que estábamos hablando ahorita, los 15, los escribas y fariseos. Sí. No, sí. Hay una parte al final cuando habla en Mateo 24, 27, nos habla de los falsos maestros o aquellos que puedan decir que ahí está el Cristo o ahí está el Señor. Cuando vamos a esa parte de Mateo, y nos habla también en otros libros como Judas o Marcos, también nos habla sobre eso, o en 2 de Timoteo, también hay partes que Pablo advierte a Timoteo, nos habla de que esas cosas sucederían cuando vengan las señales. Y el mundo en sí, desde hace mucho tiempo, se ha visto este tipo de personajes que tienen y que se atribuyen ciertos poderes o ciertas sabidurías en ellos, como que ellos tienen facultades para sostener las cosas como si fuesen el mismo Dios. Y Jesús nos quiere explicar eso, que no creamos en esa gente, que tengamos cuidado en lo que dicen ellos, porque no es el tiempo. Eso más bien, esas son señales que ya el tiempo está cerca. Son señales de que esas cosas van a suceder, ¿no es cierto? Entonces, el Señor nos advierte muchas veces en quién tenemos que creer. Y durante el tiempo que vamos a tener ese tiempo de poder dialogar sobre las señales de su venida, no podemos ver algunos puntos, ¿no es cierto? Algunos puntos que queremos compartir con ustedes. Una de ellas es plagas en muchos países. Y las plagas, si podemos verlo, lo que nos dice lo que son las plagas, las plagas siempre han existido desde mucho tiempo, desde los tiempos de Egipto, desde el tiempo de las conquistas. Las plagas siempre han habido, son plagas, son enfermedades o son pandemias que vienen, suceden y por diferentes tipos de reacciones. Y el mismo hombre hace que sucedan esas cosas, ¿no es cierto? Las plagas, las epidemias, las pandemias son creadas por el mismo hombre, por falta de higiene, por descuido industrial, o por laboratorios que han querido crear ciertas cosas y al final se les salió de las manos, o algunas cosas que el hombre mismo ha creado. Entonces, las plagas en muchos países sí hay plagas diferentes, y hay muchas plagas que a la cual han muerto millones y millones de personas, porque el mismo hombre, la misma creación, por el pecado del hombre, muchas veces esos fueron formados por ese motivo. Hay epidemias por todas partes, ¿no es cierto? Así es. Pestilencia también en varios lugares. Dice que muchos sufrirán también de terribles enfermedades en diferentes lugares también. Pero vamos a ver también algunas señales, ¿no? Algunas señales que se han estado presentando, igual que desde muchos años atrás se han venido viendo, pero como dice la palabra del Señor, todo esto sucederá,
pero aún no es el fin, ¿verdad? Señales como las señales de la naturaleza. Amén. Estábamos viendo algunos puntos sobre las señales de la naturaleza. Dice, actualmente la naturaleza está siendo afectada por grandes desastres naturales, pero ¿qué son esos desastres naturales? El término desastre natural hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales. Los desastres naturales ocurren frecuentemente y están anunciados en la Biblia. Y podemos encontrar maremotos, terremotos, huracanes, como hablaba en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Y uno de los más comunes y lo que se está viviendo ahora es el calentamiento global. Hoy es tanto la contaminación atmosférica que el mismo hombre, la misma industria, las mismas fábricas ocasionan las guerras, las bombas que hay en las guerras, ha ocasionado que la atmósfera se contamine totalmente y haya un calentamiento global, ¿no es cierto? Y eso hace que se derritan los glaciares, los hielos que están, por ejemplo, los glaciares que están en Alaska o la Antártida, y que están sufriendo esto, ¿no? Por el congelamiento provocado por y se va incrementando el agua de mar. Y eso perjudica a los animales a que viven en ese hábitat, o aún a nosotros que vivimos en estos lugares. Si uno puede hacer memoria, el clima hace mucho tiempo era muy diferente al clima de ahora, ¿no es cierto? Hoy hay, y por esos climas que son cambiantes, vienen diferentes tipos de enfermedades que a veces uno se pone a pensar que antes quizás no lo hemos experimentado, y es por la misma contaminación, ¿no es cierto? Claro, justamente a veces uno escucha como también los hermanos comentaban, ¿no? Y escuchaba así varias veces varios hermanos que comentan y dicen, bueno, este clima que se vive, por ejemplo, acá, ya sea en Santiago, ya sea acá en San Antonio, es tan diferente. Años atrás como que se sentía bien marcado, ¿verdad? El calor, el verano, ¿no? Se sentía bien marcado, y sin embargo ahora como que más es frío que verano, digamos así, ¿no? O sea, ya no se siente tan marcado esas estaciones, esos climas. Es como que todo el tiempo está haciendo frío. Es como si solamente hubieran 2 estaciones, sí, ¿verdad? Sí. Y por ejemplo, en Perú también el verano ya no es el mismo verano de antes. O sea, el verano también es con a veces calor fuerte y a veces frío. Entonces, en la misma contaminación vamos contaminando la naturaleza que el Señor ha creado. Ahora tenemos también los falsos maestros. Ahora, leí una parte que tenía ahí en mis apuntes, decía que el Señor permite que haya falsos maestros y teólogos para probar a su pueblo. Dijo el Señor en Deuteronomio 13:1-3, dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal, o prodigio que él te anuncia, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque el Señor vuestro Dios te está probando para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y cuando uno lee este pasaje, uno entiende que el Señor permite que haya falsos maestros para probarnos qué tanto amamos al Señor y qué tanto conocemos al Señor, ¿no? Y el Señor lo permite para que nosotros nos vayamos preparando en las cosas del Señor, nos vayamos aprendiendo de la palabra del Señor, vayamos conociendo quién es al Dios que creemos, para no ser engañados por falsos maestros. Y hoy por hoy hay muchos predicadores, telepredicadores y grandes teólogos con señales que, verdad, que si uno va a la Biblia no es lo que la Biblia en sí dice, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, teniendo comenzó de oír, se amonestarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Teniendo comenzó de oír. Imagínate, o sea, a veces nosotros hemos experimentado, y con mi esposa cuando recién empezamos la vida cristiana, experimentamos este tipo de maestros o pastores que estaban con nosotros, ¿no? Y que a veces
transgiversan las escrituras. Cambian. No cambian totalmente las escrituras. Y eso, en esa parte tenemos que tener mucho cuidado. Por eso una de las señales son los falsos maestros. Así es. Tenemos también, bueno, que ha habido aumento de la inmoralidad. Y en verdad hoy en día como que ya no hay ese cuidarse, ¿verdad? De las cosas, sino que como que la gente ya hace sus cosas, como dicen, ¿no? Así tan abiertamente. Sin tener vergüenza, sin pudor. Y como dice también la palabra del Señor, a lo malo le dicen bueno, ¿verdad? A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ya prácticamente la gente como que aprueba todo lo malo que sucede. Sí, y cuando uno va, cuando uno ve esas cosas, esa inmoralidad y uno experimenta, o a veces uno se queda así, porque no hemos visto antes, cuando uno era joven, era muy la educación o quizás la forma de vida era muy diferente, ¿no es cierto? Pero hoy se ha roto totalmente ese esquema y va en contra de la estructura que Dios había creado, ¿no es cierto? Y a veces las leyes del hombre es lo que contamina, es lo que hace que las cosas perfectas de Dios se rompan totalmente. Pero hay algo muy hermoso en esto, es que Dios lo permite. Dios lo permite para que luego, cuando el Señor nos juzgue, no haya excusa de que no sabíamos. Porque sí lo sabíamos, ¿no es cierto? Así es. Vamos a tener luego de esto no sé si algún punto más. No, el punto era sobre el hedonismo, ¿no es cierto? Sí, nos estábamos olvidando de eso. Y que va a relación con lo que es la inmoralidad. El hedonismo es una filosofía griega, ¿no es cierto? Es una filosofía griega que enseña que a las personas a vivir sin sufrimiento, que vivan el placer con un espacio libre, que vivan su vida dentro de su satisfacción personal, y que la felicidad es total para el beneficio de su vida. O sea, nunca ellos pueden experimentar el sufrimiento. Y algo que el mundo nos habla en estos tiempos es que no suframos, ¿no? Y hay una denominación que dice pare de sufrir, ¿no es cierto, amor? Sí. ¿No es cierto? Pare de sufrir. Y esa iglesia te anima a que no sufras, que Dios te va a dar todo lo que tú necesitas y que los milagros están a la puerta de tu casa, y que tienes que hacer muchas cosas, comprar muchas cosas o adquirir cosas que no es bíblica, que no es correcta, para que tú tengas felicidad. O sea, no sufras. Pero la vida del cristiano, la vida de nosotros es el padecimiento, el sufrimiento, porque eso nos enseña a confiar en el Señor. ¿No es cierto? Así que vamos a tener un tiempo, ¿te parece?, de oración. Amén. ¿Ya? Vamos a tener un tiempo de orar, agradeciéndole al Señor también porque nos está porque nos revela también a través de su palabra, ¿no? Precisamente lo que sucederá, para poder también nosotros estar atentos, ¿verdad? Yo creo que es importante poder conocer la palabra del Señor para que en verdad no seamos engañados, para poder estar realmente, reconocer precisamente esas señales y como dice la palabra del Señor, muchas de estas cosas sucederán, ¿verdad? Pero todavía no será el fin. Entonces tenemos que estar muy atentos a todas estas cosas que pasen para que nadie venga y nos engañe. Entonces vamos a orar agradeciéndole al Señor, porque a través de su palabra el Señor nos puede revelar todas estas cosas y uno podemos estar atentos y no ser engañados, ¿verdad? Así que oremos. Amado Señor, Padre Santo, te damos gracias, Señor, una vez más por este tiempo en que nos permite, Señor, estar aquí, Señor, a través de este medio, para poder compartir tu palabra, Señor, poder también meditar un poco, Señor, acerca de lo que usted nos enseña, bendito Dios.
Padre, en esta hora queremos agradecerte de manera especial, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos muestra, Señor, de las cosas que han de venir, Señor, y de que debemos, Señor, estar atentos, Padre, a cada suceso que acontecerá, Señor, pero sobre todo, Señor, estar atentos y escudriñar sobre todo, Señor, tu palabra para poder aprenderla, Señor, y poder guardarla tanto en nuestra mente como en nuestro corazón, Señor, y para que nadie, Señor, venga y nos engañe, bendito Dios. Padre Santo, ayúdanos, Dios, a siempre recordar tu palabra, tu mensaje, Señor, y de que esos falsos maestros, Señor, no vengan, Señor, a cambiar, Señor, lo que las Escrituras lo dicen, Señor. Padre Santo, bendice, Señor, este tiempo. Ayuda también a mis hermanos, Señor, que estarán conectándose, Señor, en esta noche, para que ellos también, Señor, tengan ese sentir de poder buscar más de ti, poder escudriñar tu palabra, Señor, aprender más, Señor, conocerte cada día, Padre, y poder saber, Señor, lo que usted tiene para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a tener una hermosa canción. Vamos a cantarla al Señor y que vamos a decirle: Dios tanto al mundo amó. Amén. Esperamos que nuestros hermanos se estén conectando. Todavía no. Si están conectándose con nosotros, denos un saludo, ¿ya? Para poder saber quiénes están conectándose y quiénes están mirando este tiempo. Nuestro saludo al hermano Mario. Vemos que ya se ha conectado también. Dios le bendiga, hermano Mario. Y ahora sí vamos a cantar esta hermosa coro aleluya. Amén. Dios tanto al mundo amó. Dios tanto al mundo amó, que su Hijo Cristo dio, y todo aquel que cree en Él no se perderá, mas por siempre vivirá. Dios tanto al mundo amó, que a su Hijo Cristo dio, y todo aquel que cree en Él no se perderá, mas por siempre vivirá. Jesús no vino aquí para castigar ni para condenar. Él vino por amor, para perdonar, vino para salvar. Y con su muerte nos redimió, nos salvó. Dios tanto al mundo amó, y a su Hijo Cristo dio, y todo aquel que cree en Él no se perderá, mas por siempre vivirá. Todo el mundo amó, y a su Hijo Cristo dio, y todo aquel que cree en Él no se perderá, mas por siempre vivirá. Dios tanto al mundo amó, Dios tanto al mundo amó, Dios tanto al mundo amó, Dios tanto al mundo amó. Amén. Dios tanto al mundo amó, que a su Hijo Cristo dio, y todo aquel que cree en Él no se perderá, mas por siempre vivirá. Si usted lo cree, hágalo real en su vida, mi hermano. Amén, amén. Ahora vamos a
pasar y poder conocer también alguna de las pandemias, escucha hermano, pandemias más letales en el mundo. Vamos a poder recordar o traer a mente, ¿no?, algunas de las pandemias más letales en el mundo. Una de las pandemias más letales en el mundo. Y ahí lo tenemos también. Ajá. Una de ellas dice que es la gripe española. En verdad hay algunas de ellas que yo no los había escuchado, pero bueno. Y es española. Española. Dice que este virus es un virus de la influenza A, dice, subtipo H1N1. Nos dice que dejó 50 millones de muertes. Wow. Y las víctimas eran personas saludables y jóvenes de entre 20 y 40 años. Terrible. Gente joven, digamos. Una pandemia muy, muy fuerte. Luego tenemos el cólera, que es muy conocido, ¿no es cierto? Mayormente esa enfermedad viene por falta de higiene o porque los productos, las verduras no están bien lavadas, ¿no? Esto es de la bacteria del Vibrio cholera o cólera. Hay en el mundo entre 1 a 3 a 4 millones de casos de cólera a nivel mundial y entre 21.000 a 143.000 fallecidos, ¿no? Es un informe de la Organización Mundial de la Salud, y el cólera es mayormente se va a los puntos en la cual hay gente de escasos recursos. Mayormente la gente que ha muerto son de escasos recursos, pero igual en nuestras casas tenemos que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, en lavar las verduras, en lavar bien los utensilios, hacer mucha limpieza, porque eso es un microbio, sí, y es muy peligroso. Sí. Luego tenemos también la peste negra en Sevilla. Dicen que otra española, o sea, por allá como que vienen, ¿no?, todas estas epidemias, pandemias. Dice, en esta epidemia se calcula que murieron unas 60.000 personas, dicen. Personas. 60.000 o 60 millones. 60.000 personas. Eso fue en dice, España. Lo que suponía, dice, el 46% de la población en España. En España. Ajá. Es. Luego otra gripe que ya es de otro lugar, ya viene de los chinitos. La gripe asiática, ¿no es cierto? La gripe asiática es una enfermedad producida por el virus de la influenza tipo H2N2. Esto surgió en el año de 1957 en China. Bien, de China también, igual que el COVID-19. Esta pandemia dejó alrededor de 2 millones de muertos hasta que en 1958 se encontró la vacuna para la gripe asiática. Tenemos también la gripe de Hong Kong. Otro chino. La gripe de Hong Kong, dice, del virus de la influencia A, prácticamente todos como que salen de ahí, ¿verdad? Subtipo H3N2. Se originó en el año de 1968 y se expandió rápidamente a otros países. De la misma forma como se está expandiendo el COVID-19. Dejando un saldo de 1 millón de muertos. 1 millón de muertos. Por eso es una pandemia también. Pues, hoy hay vacuna para eso. Luego tenemos el SIDA, que digamos que no es no es un virus que uno respira o uno se contagia, sino que el SIDA se infecta uno del SIDA por inyectarse, por ejemplo, a los drogadictos se inyectan y a veces las agujas están contaminadas de otros que tienen la enfermedad, o por relaciones sexuales, o cuando hacen transfusión de sangre. Entonces, el SIDA es una enfermedad que ha matado a millones y millones de personas a nivel del mundo, ¿no? La pandemia del SIDA, su última etapa del virus se llama inmunodeficiencia humana, VIH. Se anunció en los años 80. Desde ese momento hasta finales de 2018, según datos de la ONU, han muerto casi 32 millones de personas por esta enfermedad. O sea, es una enfermedad de contagio, ¿no es cierto? Y es muy peligrosa. El SIDA no hay una vacuna para el SIDA. El SIDA ya es un proceso de muerte final, o sea, no hay una vacuna para el SIDA. Hasta este momento no hay nada que pare esa enfermedad y es muy peligrosa. Por eso son enfermedades creadas. Tenemos también la viruela. Me sorprendió a mí encontrar en verdad la viruela como parte de una pandemia. No me imaginaba que hubiese sido también así tan fuerte, digamos, toda esta enfermedad. Ahora ya tiene... Claro, hay cura, hay vacunas para eso, ¿verdad?
Dice, es una enfermedad causada por el virus de la variola. Esta pandemia fue constante a lo largo de la historia, y si bien tiene similitudes con lo que conocemos como varicela, no hay un número exacto de muertes, también dice, aunque se estima en millones de vidas. Sí, porque la viruela viene desde épocas muy atrás, de 1500, 1600, y no había, la gente no sabía cómo parar esto. Hoy por hoy han tenido que morir millones y millones de personas a lo largo de los siglos, hasta que ya en el siglo XX, siglo XIX, siglo XX, encontraron una vacuna para esta enfermedad. Así es. Vamos a ver también un poco de cuáles fueron las epidemias más letales de la historia antes del COVID-19. Ahora, ¿por qué se le llama epidemias? Buena pregunta. Epidemia se le dice porque ya se expandió a nivel mundial. Porque en muchos países ya esta enfermedad se está desarrollando. Pandemia. ¿Por qué se llama pandemia? Pandemia, ¿no? O claro. epidemia. Pandemia cuando ya se va. Ah, ya. Epidemia, ya ves. Me falta estudio. Epidemia es cuando está en un solo lugar, creo, ¿no es cierto? Epidemia, claro. Claro, cuando está en un solo lugar. Y pandemia es cuando se expande a nivel mundial. ¿Ah? Así es. Y una de esas epidemias tenemos que es el ébola. Por ahí de repente usted ha escuchado alguna vez, ¿verdad? Lo que es ébola. La epidemia del ébola dice que es causada por el ebolavirus. Se registró en África entre los años 2014 al 2016. Durante esos años dice que se registró más de 28.000 contagios y 11.000 muertes. Sobre todo en países africanos, la enfermedad llegó hasta otros continentes. Entonces tenía razón. Es una pandemia, porque llegó a otros países, ¿no es cierto? Y el continente africano es grande. En África hay un montón de países y tuvo que esparcirse sobre todos esos países. Claro, sino que más lo consideran pandemia cuando es prácticamente al mismo tiempo que todos los países se contagian. Mire, eso no sabía. Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero también tenemos la gripe porcina. La pandemia de la gripe porcina es una pandemia ocasionada por el virus de la influencia A H1N1, afectó al mundo entero del año 2009 al 2010 y según datos de la OMS, según lo tengo en este apunte, 18.500 personas murieron por la enfermedad. O sea, la gripe porcina es una pandemia, según el apunte que tengo. Sí. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21, verso 11. Vamos al libro de Lucas, capítulo 21, verso 11. A ver, vamos a buscar en estas Biblias, capítulo 21, verso 11, o versículo 11. En el capítulo 21, desde el verso 7, Jesús nos habla y también hace referencia a lo que dice Mateo 24, lo que dice Marcos 13, pero en el verso 11 dice: y habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencia en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales del cielo. Y cuando habla de pestilencia, ¿no? Cuando habla de pestilencia, la peste o la pestilencia es una enfermedad contagiosa, frecuentemente es epidémica, y en la India, ¿no? Es en la India mayormente que se mantiene mucho este tipo de enfermedad. En la India, este tipo de la peste o la pestilencia, peste bubónica, que lo de las ratas, hay diferentes tipos de peste. En la India es donde más se mantiene. ¿Por qué? Porque en la India adoran a los roedores, ¿no? En la India un roedor es muy cuidado. O sea, para la India la rata es como un dios, algo así. Entonces, ahí mayormente se ve todo lo que es la peste. La Biblia la presenta frecuentemente como un azote de Dios, ¿no? Eso lo podemos encontrar en Éxodo 9 al 15, ¿no? En él suscita por medio de causa secundaria. La guerra, el hambre y la peste son castigos que siguen el uno al otro. Mira, son castigos del Señor, dice. Pero según lo que dice Éxodo, cuando llegaron las plagas a Egipto, ¿no es cierto? La palabra griega usada por Lucas
para referirse a lo que dijo Jesús como pestilencia o peste, es una enfermedad infecciosa y mortífera. Se utiliza en plural en Lucas como pestilencias y en Mateo se utiliza como peste, según el apunte que tengo acá. Jesucristo sabía muy bien lo que era la salud. Él jamás se enfermó. No supo lo que era un dolor de cabeza, ni una diarrea, ni una fiebre. El Señor tenía era muy fuerte. Su genoma dice que era perfecto. De Lucas, ¿no? En Lucas, imagínense, el Señor hablaba sobre esto, que en los postreros tiempos vendrían pestes, habría terremotos, pestes, hambre. Hoy experimentamos esas cosas en el África, en la África, aún en nuestros países, ¿no? Hay hambruna, ¿no? Si vamos a la sierra del Perú, a lo alto del Perú en la sierra, la gente vive en hambruna. Entonces, esos son señales que el Señor pone para ver cuán malo es el hombre en sí. Y a veces como seres humanos no nos preocupamos por lo que Dios nos ha dado. Tenemos también, dice que la pestilencia, esto que le llaman, ¿no? Nos dice que los diccionarios verifican que las pestilencias son enfermedades muy contagiosas y extendidas. Están asociadas con las epidemias muy virulentas, con rápido y devastadores efectos. El cumplimiento del reloj de Dios está por encima de las personas y los mantendrá alejados de la trampa del enemigo. También vamos a leer, ¿no?, que ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Eso está en el verso 6, ¿no? Eso está en Salmo 91, verso 6. Claro, no es el ¿No? verso 6. Sí. Ahora, el Salmo 91 es muy hermoso porque el Señor nos habla sobre su protección hacia nosotros, ¿no? Es una promesa de protegernos a nosotros, ¿no es cierto? Y eso no quiere decir que no tengamos sufrimiento, ¿no es cierto? Que no tengamos problemas o que no tengamos dificultades, sino que el Señor nos promete en su palabra darnos esa protección. Así es. Y mire, Así es. en el verso dice, vamos a leer el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo y se acoja a la sombra del Omnipotente, dice el Señor, tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es su escudo protector. La palabra del Señor, ¿cierto? No tendrás temor de los terrores nocturnos, ni de las flechas lanzadas de día. No temerás a la peste que ronda en la oscuridad, ni a la mortandad que destruye el pleno sol. A tu izquierda caerán 1000 y a tu derecha caerán 10.000, pero a ti no te alcanzará la mortandad. Tú lo verás con tus propios ojos, tú verás a los impíos recibir su merecido. Por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector, no te sobrevendrá ningún mal, ni plaga alguna tocará tu casa. El Señor mandará a sus ángeles a ti para que te cuiden de todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus brazos y no tropezarás tus pies con ninguna piedra. La promesa del Señor es muy hermosa porque, Marta, porque a pesar de las dificultades que podamos tener y a pesar de las cosas, los momentos difíciles que podamos estar pasando, si usted, mi hermano, mi hermana, se permanece fiel al Señor, fiel a su palabra, fiel a la Escritura en sí, como parte de su vida diaria, esas promesas son para usted. Sí, porque la palabra te lo dice, mira, por haber puesto al Señor por tu esperanza, por poner al Altísimo como tu protector. Amén. ¿No? O sea, si uno confía en el Señor, si uno dice, el Señor es el que me protege, Él es el que me libra de todo, el Señor es el que te va a cuidar, ¿verdad? O sea, tú pones tu confianza en Él. Es como una respuesta, ¿verdad?, a poner nuestra confianza en el Señor. Claro. Y lo hermoso de esto es que, por más que yo esté con ese temor y ese miedo, porque como seres humanos quizás nos puede tocar, nos puede suceder, porque estamos, digamos, abiertos a eso, no podemos quizás huir de eso, pero el Señor nos da la promesa en el Salmo 91
que Él nos cubrirá, nos cuidará, nos guardará, nos protegerá, aún estando en esa situación. O sea, nuestra confianza, porque el Señor dice que moraremos con Él, ¿no? Él vamos a morar con Él, que Él será nuestro castigo y nuestra confianza, ¿es cierto? O sea, vamos a morar con Él y es una promesa del Señor. Así es, así es. Y vamos a ver también algo de, ahora con esto del coronavirus. Lo positivo, ¿no? Lo positivo y lo negativo, ¿no? Siempre digo que el Señor es el que tiene el control de todo. Yo sé que nada escapa de sus manos. Nada escapa de sus manos. Entonces, vamos a ver acá un poco de lo que es lo positivo y lo negativo de este coronavirus, ¿verdad? Mire lo que dice. Ha logrado, dice, detener los conflictos del mundo. ¿Verdad? ¿Verdad? Porque si usted prende el televisor y ve las noticias, no escucho sobre asesinatos, no escucho sobre guerras en otros países, ¿no? Eso no se escucha, bueno, lo que no vemos, ¿es cierto? No escuchamos, hoy por ejemplo, robo o asaltos continuos, o las manifestaciones, ¿no es cierto? Incluso, claro, si nos enfocamos acá, en nuestro país, acá en Chile, nos enfocamos, imagínense, paró totalmente todas estas marchas, ¿verdad? Todo este vandalismo claro, que era que casi sucede, de claro, todos los días, ¿verdad? Paró, o sea, se quedó todo ahí. Ese es el lado positivo. Seguimos viendo. Dice, ha paralizado los países, las ciudades, y la gente se tuvo que quedar en casa. La gente se tuvo que quedar en casa. ¿Ah? Prácticamente la gente dejó de ir a trabajar, las personas paralizaron las industrias, muchos de ellos, algunos, hay industrias que están, empresas que trabajan, pero a mitad de tiempo, ¿no? Y la gente se quedó en su casa. Hoy por hoy estamos en casa, ¿se da cuenta? Así es. Como dice, ¿no? Volvieron a verse más tiempo en familia. ¿Ah? ¿No? Esa es la parte positiva, digamos, de todo este coronavirus, que muchas veces los padres o la madre de familia paraban trabajando y no había tiempo quizá para poder desayunar, almorzar o tener un tiempo con sus hijos o con el esposo, ¿verdad? Muchas veces llegaban cansados quizá en la noche ya solamente de repente a cenar algo y a dormir y al siguiente día nuevamente con su rutina, ¿verdad? Pero digamos así, gracias a esto dice que volvieron a verse más tiempo en familia. La gente empezó, como dice, a leer libros, a escucharse, a descansar incluso, ¿verdad? Y algunos empezaron a ejercitarse también. Sí, porque algunos empezaron a hacer ejercicios, ¿no? Pues, están en casa, bueno, ¿qué hacemos? Ya limpié, ya barrí, ya cociné, ya leí un libro, ya me cansé de estar en el Facebook, ¿qué puedo hacer? Bueno, haré ejercicio, dicen algunos, ¿verdad? Claro. Entonces, eso ha ayudado positivamente a poder reunirnos en casa, ¿no es cierto? A hacer algunos a jugar, a compartir, quizás usted con su hijo por ahí, o le da tiempo para llamar por teléfono, por ejemplo, ¿no es cierto? O comunicarse. Ahora, antes parábamos chateando, ahora nos comunicamos por redes, ¿cómo estás? ¿No es cierto? Ahora usted ya no, a veces, ahora hay esto del delivery, ¿no es cierto? Ajá, bueno, ahora todos tenemos que, como que quien dice, ¿no? Pedir para que nos traigan para evitar salir, ¿verdad? Pero en otras palabras, la gente se tuvo que quedar quieta, ¿verdad? E incluso, como varias veces lo he dicho, a veces decíamos, no tenemos tiempo para las cosas del Señor. Y el Señor te hizo que te quedaras quieta ahí. Y quiera que no, yo estoy segura que ahí en tu casa debes escuchar ahí, los que tienen su celular, tienen guardado ahí su Biblia, de repente escuchan ahí la palabra del Señor o algún mensaje, o pones tu música y te pones a cantar y a alabar al Señor ahí en tu casa. Lo que a veces decías, no tengo tiempo, ahora el Señor te está dando ese tiempo ahí en tu casa para que puedas hacerlo. Imagínense, hoy por hoy, aquella gente que se sentía poderosa, o aquellas personas que se sentían que eran autosuficientes, que se valían por sí mismos, aquellos que decían, no, yo no, las cosas de Dios, esas cosas que no, eso no es para mí, eso ya, eso me aburre. Pero mira, esto que está pasando, este virus tan pequeño, cómo nos ha encerrado en nuestros hogares y cómo hoy la gente busca de Dios.
y uno ve los videos en el Facebook, vemos cuánta gente, médicos, enfermeros, ayudantes de policías, personas en la calle, en España, en los edificios, cantando alabanza de un edificio a otro edificio, la gente alabando, saliendo en los carros, haciendo afuera devocionales, arrodillados en sus barrios, buscando a Dios cuando Dios estaba presente, cuando era más fácil buscar al Señor. Ahora buscamos al Señor en los tiempos difíciles. Y eso sucedió ahí. Eso cuando leemos las Escrituras y cuando vemos cómo el Señor nos habla, nos dice en esos tiempos que también la gente buscaba del Señor. Ajá. Entonces, yo quiero que usted, hermana, está rodeado con sus hijos, sus hijas, entienda, somos totalmente indefensos, no somos poderosos. Mire, las grandes economías del mundo, Estados Unidos dejó de ser el país más poderoso del mundo. Ajá. Nadie encuentra la vacuna. Pero mire, es propósito del Señor. El Señor lo permite para ver qué tan frágiles son. Yo, como siempre, lo he conversado con algunas personas también, o algunas hermanas, digo, esto el Señor nos hace, nos pone, o ha permitido todo esto justamente para ver cuánto amor sentimos hacia nuestro prójimo. Porque aquí no es solamente cuidarme yo, sino que si yo me cuido, a la vez también estoy cuidando a mi prójimo, ¿verdad? Pero mira, ese es el lado positivo. Pero como todo tiene un lado positivo y un lado negativo, vamos a ver el lado negativo, lo malo de todo esta pandemia, este coronavirus, ¿no? Como nos dice de Wuhan, una ciudad con aeropuerto que conecta con todas las regiones y sale al mundo. El COVID-19 se transmite, dice, de persona a persona, inflama y llena de agua los alvéolos. Es lo que hace y que provoca precisamente que las personas empiecen a que sus pulmones empiezan a ver afectados precisamente, ¿no? O sea, vemos que el lado negativo es que ya ahora ya no van hasta allá, pues era un aeropuerto, era una ciudad con un aeropuerto que conectaba a muchos regiones, porque Wuhan, mi amor, era un lugar muy, muy turístico, porque ahí se celebraba la fiesta del Año Nuevo Chino. Entonces, para ellos es una costumbre comer todo tipo de animales, eso ya lo sabemos. Hay un mercado gigante de animales, comestibles y no comestibles. Ellos comían todo ese tipo de animales, ¿no? Y era un lugar tan turístico que iban millones y millones de personas de todo el mundo a eso, porque el año Nuevo Chino es muy conocido y se celebra en diferentes países también. Y como es un aeropuerto internacional, se expandió rápidamente a otros países. Como ahí también iban grandes cruceros, también se expandió por esa manera. Entonces, este COVID, el coronavirus, es una enfermedad que ha existido hace mucho tiempo, que es parte de la gripe, es parte del coronavirus. Pero este es un COVID-19, porque fue descubierto el año pasado. Y esto se transmite de persona a persona. Y por eso estamos encerrados en casa, ¿no es cierto? Porque el lado negativo, de todo esto, ¿verdad? Que aísla, digamos, a las personas, ha hecho que uno se aísle. Claro, y porque uno no sabe, si estoy hablando con esa persona que se ve sano, que se ve bien, no sé si está contagiada, y esa persona que está hablando conmigo no sabe si yo tengo el virus. Por eso es peligroso. Y quizás yo voy a la tienda, salgo a comprar sin cuidarme, sin la mascarilla, sin los guantes, y quizás ahí toco algo, como algo con las manos. Yo no sé si alguien estornudó o alguien escupió, no sé, en esa parte. Entonces tenemos que cuidarnos mucho. Por eso nos piden que nos quedemos en casa, ¿no es cierto? Esa es la parte negativa. La parte negativa. Y no hay tratamiento. Eso es lo lamentable, que aún no hay un tratamiento, ¿verdad? Y otra cosa lamentable también es que así como una vez que una persona adquiere el virus, tiene que aislarse, otras personas también han tenido que aislarse de por vida, porque lamentablemente han perdido la vida
con esta enfermedad, con este virus, Claro. ¿verdad? Esa es la parte negativa de toda esta pandemia, de toda esta... Y lo otro es que hace un mes los síntomas eran de una forma, ahora los síntomas han cambiado, según lo que escucha uno, ¿no? Entonces, decía que mayormente tenemos que tener cuidado con personas de 65 años para arriba o 60 años para arriba, ¿no? Ahora no, ahora aún los jóvenes mueren de esta enfermedad, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayoría son quizás no han tenido el cuidado de poder aislarse, porque policías, enfermeras han muerto con esa enfermedad. Niños también han muerto con esa enfermedad. Y también hay personas que son crónicas, que tienen una enfermedad aparte, cardíaco, cáncer, obesidad, ¿no? Entonces, y ancianos. Entonces tenemos que cuidarnos entre nosotros para que esto ya no siga siendo negativo y podamos con tranquilidad en casa y los científicos encontrar la vacuna para poder ya estar tranquilos con esta enfermedad. Amén. Amén. Mira, Noé, dice, construyó un arca para que su casa se salvase. Hoy toda esta problemática social, toda esta pandemia, nace en el hogar. Dice, Dios permite, mediante el COVID-19, volver a bendecir al matrimonio, a los hijos y a toda la familia, ¿verdad? Porque precisamente por todo esto es que ahora estamos, como quien dice, más en casa, más en familia, tenemos más tiempo para poder conversar el esposo con la esposa, el papá con los hijos, la mamá con los hijos, ¿verdad? Y enterarse un poco más de su día a día, ¿no? De sus cosas, de qué cosa de repente sus inquietudes. A veces los padres como que cuando tienen hijos jóvenes, adolescentes, muchas veces no saben ni cómo es su ritmo de vida, ¿verdad? Pero todo este tiempo en el que estamos atravesando, hoy en día nos permite poder estar más reunidos en casa, en familia, poder quizá disfrutar de un tiempo de película, de conversación, o sencillamente de contarnos chistes quizá, ¿verdad? Pero, como digo, todo esto no escapa de las manos del Señor, ¿no? Todo esto está dentro de los planes del Señor, ¿verdad? No podemos decir que no, el Señor se le escapó esto y ¿no? Ahora no. Interesante cuando hablamos de Noé, ¿no? Y hablamos de Noé en Génesis, la gente era mala en ese tiempo y Dios tenía mucha cólera de lo que había creado, porque se habían desviado totalmente, se habían corrompido totalmente. No solamente donde vivía Noé, sino todo el mundo se había corrompido. El mundo entero se había corrompido. Habían hecho cosas terribles, ¿no es cierto? Y cuando uno va a esa parte, Noé era el único que dentro de todos ellos era el único que tenía temor a Dios. Él y toda su familia. Por eso Dios le manda a Noé a hacer un arca. Mire, el Señor le manda a Noé a hacer un arca para que se refugie él y toda su familia. Y Dios mandó el diluvio. Cuando leemos esa parte, nos damos cuenta que Dios es la única vez donde Dios castigó, el mismo Dios castigó al mundo. Destruyó al ser humano, él, Dios mismo. Pero a Noé, que era fiel a Dios, que era temeroso de Dios, que él y su familia creían en ese Dios, le dio la facultad de poder hacer un arca. ¿Y quiénes se salvaron? Los animales, que es otra historia. Cuando uno es fiel al Señor, cuando uno es temeroso de Dios, Dios va a cubrirnos de una u otra manera. Dios va a tomar en cuenta nuestra fidelidad hacia Él. Hoy por hoy, ya Dios no castiga a la humanidad, sino que el mismo hombre se castiga a sí mismo por el pecado. Por eso, Dios envió a su único Hijo. ¿Para qué? Para que todo aquel, dio la oportunidad a la creación, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ah? Interesante esa parte. Y también hay una parte, mi amor, en la cual
nos dice sobre el carcelero de Filipo, Ujú. ¿no es cierto? Eso está en Hechos En 16:31. Ajá. Hechos 16:31. Sí, justamente ayer hablábamos también sobre eso, Ajá. ¿verdad? Pero, Jaime, menciona. Dice, a partir del verso 29 dice, entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvará tú y toda tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. Y a esa hora de la noche el carcelero los tomó, los lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. ¿Ah? Cuando el carcelero tuvo temor en ese momento, cuando hubo ese desastre, tuvo temor del desastre y tuvo temor de que lo pudieran castigar, porque si se escapaban todos, él iba a ser muerto. Pero Silas y Pablo le cantaban canciones estando encarcelados, ¿no es cierto? Mire, ¿y cómo estaban ellos, mi amor? ¿Cómo estaban ellos? Sí, estaban amarrocados. Amarrocados. Sí. Cerrados. Y ellos iban cantando, ¿no? Cantaban, alabaré, alabaré, alabaré. Yo me imagino que cantaban eso. Pero no solamente lo escuchó el carcelero, lo escucharon toditos los que estaban ahí. Y cuando hubo ese temblor, ese desastre, que destruyó la casa, y me imagino que destruyó un montón de casas en ese momento, el carcelero dice, ahora voy a morir porque todos se han escapado. Y no. Y Pablo le dijo, no te preocupes, todos estamos aquí. ¿Qué tan importante es que poder hablar del Señor, cantar alabanzas en casa? Porque quizá uno de ellos tiene temor y tiene miedo. Mira, vamos ya como para ir culminando. Quiero dejarte, hermano, que puedas también apoyarnos también en oración. Que puedas tomar nota de algunos motivos de oración, para que en tu tiempo devocional que tengas ahí puedas tomarlos en cuenta. Motivo de oración, orar también por los profesionales de la salud, ¿verdad? Muchos de ellos han tenido que dejar también a su familia para poder estar ahí en los hospitales, estar ahí en los centros médicos, ¿no? Atendiendo también a todas estas emergencias que llegan, ¿no? Orar también por aquellas personas que fueron infectados, ¿no? Por todas esas personas que de una u otra manera tienen que quedarse aisladas quizá. No tanto a veces como uno que está en casa y conversa, todo, ellos quizá tienen que estar muy aparte, en un lugar muy exclusivo, ¿verdad? Para no poder contagiar a otros. Y orar también por los que hacen limpieza en los hospitales, en las morgues. Sí, ¿no? ellos también corren bastante peligro de contagiarse. A los que botan la basura también, sí, porque ellos pueden infectar también. Sí. Y orar también por aquellas personas que perdieron a un ser querido, ¿verdad? Muchas veces uno está ahí con su familia y uno no sabe quién se pueda contagiar, y mucho menos uno no se imagina que esa enfermedad, que ese virus lo va a llevar a la muerte. Entonces, oremos por los profesionales de salud, por los que fueron infectados, por los que perdieron a sus seres queridos, y por aquellas personas también que hacen la limpieza, el aseo, que recogen todos ¿cómo se llama? Todos esos desperdicios también ahí, porque ellos también corren un gran riesgo de poder entran donde están los que están enfermos, y tienen que limpiar ahí las camas, y hay que orar mucho por ellos también. Así es. Así que vamos a terminar en este tiempo, vamos a orar, y concluyendo ya todo esto, ¿a qué nos lleva, digamos, todo este devocional del día de hoy? ¿Verdad? Muchas son las cosas que se escuchan. La palabra de Dios nos habla precisamente, ¿no? De todas estas enfermedades, todas esas epidemias, de todas esas plagas, ¿verdad? Todo esto ha venido sucediendo ya a raíz de varios años, y seguirá sucediendo posiblemente, ¿verdad? Muchas cosas veremos también, pero como dice, todavía no es el tiempo, pero eso no nos quiere decir que dejemos todo para después. No. Uno no sabe cuándo es el momento, y uno tiene que estar preparado. Que todo lo que hemos compartido en esta noche te lleve a reflexionar un poco,
que te lleve a reflexionar en cómo está tu vida. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para encontrarte en un momento con el Señor? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Verdad? Como digo, todas estas cosas ya han venido sucediendo y quizá otras más sucederán, ¿verdad? Pero aquí lo interesante y lo importante es cuán preparados nosotros estamos para poder encontrarnos con el Señor, ¿verdad? Así que no sé si vas a aportar algo más. Amén. Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta, en capítulo 4, decía: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Verso 3, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios malos deseos, y apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a la fábula. Pero tú sé sabio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. El Señor nos exhorta, como decía mi esposa, a poder comprometernos más con las cosas del Señor. Tener esa responsabilidad delante del Señor. Y hemos visto lo indefenso y lo débiles y lo frágiles que somos como personas, como seres humanos. Y que los tiempos que estamos viviendo no son los últimos tiempos. Y cuando decimos muchas veces no son los últimos tiempos, como que, todavía no es el tiempo, entonces tengo tiempo para hacer otras cosas. No, sino que son señales que el Señor pone. El Señor permite estas cosas para que vea que Él está pendiente de eso. Y que sin Él usted no puede, ni yo puedo, ni mi esposa, ni nadie puede hacer nada. Sin Él somos totalmente indefensos. Pero con la presencia del Señor, sabiendo que Él murió por cada uno de nosotros, sabiendo que fuimos comprados a precio de sangre, y que un día le dijimos: Señor, si tú me salvas, si tú me sanas, si tú haces ese milagro, yo te voy a servir todos los días de mi vida. A eso se refiere Pablo cuando dice, ¿no?, que tenemos que ser sobrios en todo, soportar las aflicciones para hacer obra de evangelista, porque ese es su ministerio. Y Dios hizo lo que hizo por usted y por mí para que nosotros seamos ese ministerio de llevar la palabra del Señor ahora a su familia. Y cuando pase todo esto, entonces hemos aprendido a temer a Dios y podremos, en ese temor, en ese miedo que tenemos ahora, podremos salir a las calles y hablarle de Cristo a las demás, para que cuando suceda nuevamente, la gente pueda conocer al Señor y todos puedan refugiarse en Él. Amén. 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 Vamos a orar para ir ya terminando con este tiempo. Amén. ¿Verdad? Orar y que Dios pueda bendecirles, hermanos, que puedan meditar, reflexionar un poco en base a la palabra compartida en esta noche. ¿Sí? Oremos. Oremos. Amado Dios, gracias, Señor, por tu linda presencia, Señor, en nuestras vidas. Gracias por este tiempo, Señor, que podamos compartir con nuestros hermanos, Señor, hermanas, Señor, amigos, amigas, oficiales que quizás nos ven, Señor, pero sabiendo, Dios, que en esta forma nueva, quizás nueva para nosotros, de poder llevar el mensaje por medio de este medio que es el Internet, Señor, nos ayuda, Señor, que seamos, gracias a ti, Señor, puede ser claro, Señor, en lo que usted quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Señor, te ruego, Dios de la gloria, que usted pueda tomar con sus manos la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, aquellos que nos ven, Señor, que usted pueda tomarlos a ellos, Señor, y guardar y cuidar sus vidas, bendito Dios. Dios, así como usted refugió a Noé y a su familia en el arca, Señor, para que la muerte no pase por sobre ellos, Señor, y tuvieron la paciencia de estar días y días ahí hasta que usted hubo bajado el mar, Señor, y pisar tierra seca, Señor. Así danos la paciencia, Señor, sabiendo que usted está con nosotros, sabiendo que usted va a determinar el día en el cual usted nos diga:
ahora abran sus puertas y puedan salir Así es. y ver el sol y ver el arco iris de paz y de amor. Señor, yo te ruego, Dios, que nos ayude a tener esa paciencia, bendito Padre, a que nos ayude a soportar estos tiempos, bendito Dios, y como familia poder compartir, Señor, de tu palabra. Dios de la gloria, ruego por cada niño, Señor, por cada anciano, Señor, por cada joven, bendito Padre, por cada uno de ellos, bendito Padre, por cada mamá y papá que nos están viendo, Señor, para que ellos puedan tomar, Señor, en tu palabra, Señor, y puedan meditar, Señor, los tiempos por los cuales están viviendo y estamos viviendo, Señor. Que sea usted el centro de sus vidas, Señor. Que sea usted el centro de su conversación. Sí, Señor. Que sea usted el centro de los días largos, Señor, bendito Padre. Que sea usted el centro, Señor, en medio de todo estos problemas que estamos pasando, Señor. Pero que, Señor, que no lo veamos como un problema, sino como una oportunidad de poder conocernos nuevamente. De una oportunidad de poder dialogar papá e hijo, mamá, hijo, hija. Que sea un tiempo en el cual podamos reírnos como familia. En la cual podamos, Señor, compartir tantas cosas, tantas anécdotas, Señor. Poder ver una película y, Señor, o estar, Señor, jugando algo. Pero será un tiempo, Señor, de perdonarse también. Gracias, Señor, por este tiempo precioso. Gracias por estos tiempos, Señor. Gracias porque usted permite esas cosas para conocernos más, Señor. Bendice la vida de cada una de mis hermanas y hermanas, Señor. Nombre por nombre, bendito Dios. De cada amigo y amiga que nos ven. De mi familia o la familia de mi esposa que también nos pueden estar viendo, Señor. Bendícenos, Señor. Que este sea el centro de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu infinito amor y tu gran misericordia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y cuán necesario es Jesús, ¿verdad? En el hogar, en la familia, ¿no? Así que antes de despedirnos, vamos a cantar una hermosa canción muy conocida, ¿no? Que dice: en el hogar, tú necesitas a Jesús. Así que yo te acompaño y que desde ahí, desde tu casa, no puedas acompañar a cantar. Igual a la misma hora, esperándonos, conectándonos para poder tener otro tiempo de devoción. Amén. Dios me lo Dios bendiga, les mis bendiga. hermanos. Bendiciones.